bien. Bueno, bienvenidos todos una vez más. Biblias cerradas conducen a vidas derrotadas. Biblias cerradas conducen a Biblias derrotadas. Hoy frente a nosotros tenemos este libro magnífico que quisiera darles el desafío, ya que son 34 capítulos, que si usted leyera uno por día, en un mes leería Deuteronomio en forma completa, pero mucho más que leerlo, por cumplir con, como si fuera An Apple a Day Keeps the Doctor Away, usted podría hacerlo para beneficio suyo y traería sus vidas bendiciones que son realmente indescriptibles. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de esta primera sección de la Biblia que llamamos la Ley. Es el quinto de los libros que llamamos de Moisés. Y realmente, mis hermanos, si usted quiere ser alentado en el camino, desafiado, instruido, vuelvo a reiterar, si hiciéramos del libro de Deuteronomio algo de lectura diaria y meditación, y comprendiendo que acá el Señor nos desafía a una vida de obediencia radical, nuestra existencia cambiaría dramáticamente para bien. Por lo tanto, me alegro de que esta noche estamos juntos y que delante de nosotros está este libro bendito, y confío que cada uno lo adopte, lo ame y permita que el Señor le transforme a través de él. En estas semanas hemos tratado de que cada uno se lleve un panorama general de cada libro de la Biblia. Comenzamos cada clase de la misma manera, haciéndonos recordar el título de este libro. Y al igual que en los estudios anteriores, Deuteronomio, una vez más, vuelve a cumplir la regla. En el título hebreo se llama En el desierto. Y viene del versículo 1 del capítulo 1, cuando allí leemos que en el desierto de Moab, Dios habló a Moisés las palabras que contiene este libro y que él transmitió al pueblo. Cuando la Biblia fue traducida al griego, ya hemos visto, de ahí salieron los nombres que lleva nuestra Biblia. Y en este caso, pensando de dar una mejor síntesis de lo que contiene el libro, cuando tradujeron, eligieron el nombre Deuteronomio, que significa segunda ley o la ley que fue explicada nuevamente. Así que el libro de Deuteronomio quiere decir segunda ley. Y es un título muy aplicado realmente para el libro. Muy adecuado. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, Moisés va a explicar al pueblo la ley que el Señor les entregó en el monte Horeb. ¿Pero por qué lo tiene que hacer por segunda vez? Han pasado 40 años. La generación que escuchó los 10 mandamientos en el monte Horeb, de los 20 años para arriba, tal como vimos en el estudio de Números, al fracasar por la incredulidad, todos cayeron en el desierto y ninguno entró a la tierra prometida. Y para nosotros decimos Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y lo leemos en 5 minutos, pero entre Monte Horeb en Éxodo y la llanura de Moab en el comienzo de este libro han pasado 38 años, 40 años que el pueblo lamentablemente se desvió y perdió todas las bendiciones. Por lo tanto, el significado lo tienen allí, segunda ley, y es el propósito de este libro, informar Moisés a la nueva generación lo que Dios espera y demanda de ellos. Ahora, ¿cuáles son las palabras claves? Dijimos a lo largo desde que comenzamos que cada libro podría ser resumido en 1 o 2 palabras. ¿Cuáles son las 2 palabras de Génesis?
¿Cuáles eran las dos palabras? Soberanía y elección. ¿Cuál es la palabra clave en Éxodo? Alguien lo dijo por ahí medio tímido. Ya tienen miedo de hablar. Redención, correctamente. Si quieren buscar Éxodo 6:6, ese es el versículo clave del libro. El libro de Levítico lo resumimos en una palabra. Eso que son todos ustedes. Santos eminentes. Santidad es la palabra. En Números, el andar del cristiano, como les guste, pongan la palabra que quieran. Y ahora en Deuteronomio vamos a poner dos palabras. Recuerda y obedece. ¿Estamos bien? Recuerda y obedece. Es lo que Moisés va a hacer con el pueblo, les va a hablar. Ya lo leímos ahora. Recuerda lo que Dios hizo contigo. Y entonces cumple sus decretos, cumple sus ordenanzas, cumple sus mandamientos. Y mis hermanos, en este libro la palabra obediencia aparece de una manera tan increíblemente repetida que nos dice lo que es el corazón del discipulado cristiano. El Señor Jesús nos mandó ¿a qué? A ganar gente para Cristo. ¿Para que después se queden haciendo las mismas cosas de antes? No, para que hagan las cosas que Él nos enseñó que teníamos que hacer. Por eso nos dijo, vayan, hagan discípulos y bautícenlos, ¿para qué? Y enséñenles, para que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. El principio siempre es el mismo. El Señor no cambia. Allí tienen el tema del libro. Y les puse algunas frases para que no tengan que estar tomando notas continuamente. Y es la renovación del pacto. Cuando el pueblo salió de Egipto, el Señor los llevó al monte Horeb. Y juntos leímos en el capítulo 19 de Éxodo, donde el Señor les recuerda: yo les tomé con ala de águila y los traje hacia mí. Y ahora ustedes serán un pueblo especial de sacerdotes y me van a honrar y me van a servir. Y entonces a esta nueva generación se le tiene que traer el pacto nuevamente para que ahora ellos tienen que hacer la decisión de obedecer al Señor de la misma manera. El Señor iba delante de ellos, iba a traer bendiciones nuevas, pero ellos tenían que ser el pueblo que se identificaba con el Señor. Y lógicamente, como vimos en Levítico, y ahora lo vamos a ver una vez más en Deuteronomio, el Señor a través de Moisés les va a hablar de las bendiciones que van a venir en caso de obediencia y de las maldiciones que les van a caer encima en caso de desobedecer. Y lo que vimos en detalle ya, no lo voy a reiterar, en Levítico prácticamente se repite una vez más aquí en Deuteronomio. Ahora, el propósito del libro. Perdón, creo que ya estoy hablando tan rápido que hasta me salté un punto, me parecía. El punto 3, contexto histórico. Denme un segundito, retrocedan conmigo un paso para atrás. Vamos al capítulo 1, versículo 1. ¿Dónde está Israel? Si buscan el mapa que estuvimos siguiendo hasta aquí, el de la salida de Egipto, el que usamos la semana pasada, van a ver que allí la marcha se indica por el lado del este del río Jordán. El pueblo ha subido y en el último punto, donde aparece la marcha delineada con un trazo negro, allí encontramos al pueblo detenido ahora. Estamos en las llanuras de Moab, estamos del otro lado del Jordán. Israel no ha entrado a la tierra prometida, está a punto de entrar. Josué será el que la va a guiar. Eso lo veremos la semana que viene, si el Señor nos da gracia y vida. Y entonces, leemos en el capítulo 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. A este lado del Jordán, el lado del este, donde
en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, y prácticamente describe algo del Elaz. Y fíjense qué interesante todos los datos que nos dan. Dice, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan? La Biblia es detallista, es increíble la cantidad de detalles que nos da la Biblia para informarnos y que nos ubiquemos bien en el lugar donde estamos. Y vean otra cosa, cómo Dios es cuidadoso con el paso del tiempo y cómo cuenta día por día, cuando nosotros ni calendarios tenemos casi, diríamos. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Qué detallista que es nuestro Dios, compañeros. El Señor lleva registro de todo. Y es en este lugar entonces, al otro lado del Jordán, 40 años y 11 meses más tarde que el pueblo inició la marcha allí en Egipto, la noche del Éxodo. Tan detallista es nuestro Dios, Ahora entonces volvemos al punto que es número 5. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, vean el versículo 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, marquen la palabra declarar. Ese es el verbo importante. Aquí la versión del 60 usa la palabra declarar. Otras versiones ponen explicar. Otras ponen exponer. Son todos términos correctos. ¿Qué quiere decir? Que ahora Moisés tenía que explicar al pueblo lo que Dios había dicho. Recuerdan, hermanos, nosotros ahora estamos nos cuesta entrar en el ambiente este. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos libros donde leemos, tenemos radio donde escuchamos, tenemos televisión donde vemos. Aquella gente en el desierto no tenía internet. Y entonces Moisés se ve en la obligación de reiterar la ley, y me imagino que la habrán leído más de una vez al pueblo. Pero ahora va a haber un cambio muy grande. Y es que el pueblo va a hacer un cambio gigante. ¿Cuál es él? Que hasta aquí han tenido 40 años viviendo en carpas en el desierto. Pero ahora van a entrar a una tierra y se van a establecer. Y van a tener granjas y van a tener casas. Y entonces el propósito de Moisés, básicamente, si prestamos atención, es explicarle al pueblo lo que significan los 10 mandamientos y cómo eso se aplica a la situación en la cual ahora van a vivir. Ahora, marquen bien, porque hermanos, esto es muy importante. Moisés tenía que decirle al pueblo lo que significaba exactamente lo que Dios decía. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo 13:36. Un día al Señor vinieron los discípulos a preguntarle, Señor, escuchamos las parábolas, pero ¿nos puedes explicar, nos puedes exponer, nos puedes declarar lo que eso significa? Y mis hermanos, esta es la tarea principal que tiene un líder espiritual con el pueblo de Dios. Es explicar al pueblo la palabra de Dios para que el pueblo entienda lo que Dios dice y de esa manera le puedan obedecer. ¿Se comprende? Por ejemplo, ustedes van a preguntar, ¿qué es lo que hace el pastor Jorge todos los domingos? ¿Se dieron cuenta alguna vez? El pastor Jorge, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene como método exclusivo tomar un párrafo de la palabra de Dios y abrir el significado para cada uno de ustedes, para que puedan hacer decisiones inteligentes en la vida.
Por eso ustedes saben que el gran distintivo de Comunidad de las Américas, mientras yo sea pastor aquí, va a ser la exposición cuidadosa, detallada de la palabra de Dios. Hay mucha gente, y ustedes que han estado en nuestras iglesias van a decir que sí, que piensan que un sermón es pasar al púlpito y hablar pavadas. Que es cuestión de decir lo que a mí me parece. Que es cuestión de hablar lo que a mí me gusta o lo que me parece que dice. Hermanos, yo tengo la conciencia tranquila y duermo muy tranquilo todas las noches. Que el día que tenga que dar cuentas delante de Dios que cómo expuse la palabra a ustedes fue de una manera fiel al texto, explicándoles a ustedes delante de Dios lo que ese texto significa, y ustedes tienen que hacer la decisión. Mi misión como pastor, como predicador, es declarar la palabra de Dios al pueblo. Yo he estado en iglesias donde el pastor pasa al frente, nunca olvido en Texas, y ven, hermanos, aquí estamos esta noche, y vamos es notable, hermanos, predicadores que... Hermanos, esto es un libro bendito y sagrado. Esto es un libro que es la palabra de Dios viviente. No es algo que las personas pueden hacer lo que se les parece y lo que se les ocurre. Un día el Señor nos pedirá cuenta de cómo hemos trazado la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, no reprobado, porque de esos va a haber millones. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque traza bien la palabra de verdad. Ahora, mis hermanos, la persona que no traza bien la palabra de verdad, los creyentes son víctimas de cualquier doctrina falsa, de prácticas erróneas, de costumbres, de cosas que son indescriptibles. Esto significa un desafío también para cada uno de ustedes, que un día quieren servir al Señor enseñando la palabra. Cuando yo a usted le pido, enseñe una clase de una meditación, yo espero que usted tome un párrafo de la Biblia y lo explique. Que le diga al pueblo lo que dice la Biblia, no lo que a usted se le viene en la cabeza loca esa que tiene. Con todo respeto. A ver si alguno piensa que se lo estoy diciendo a alguno en particular. No, Queridos, nuestra misión es explicarle la Biblia al pueblo. Y en esa explicación es que está la riqueza del cristianismo. Ahí es que conocemos la grandeza de Dios. Entonces, esto es lo que hace Moisés. Le va a explicar al pueblo lo que Dios dijo. Ahora, como buen predicador, hay una segunda dimensión y es esta, que tenemos que tomar este libro que fue escrito hace tantos años y aplicarlo a la escena contemporánea. Les decía hace un instante que Moisés va a tomar los 10 mandamientos y en los capítulos 6 en adelante es prácticamente una ampliación de lo que significan los 10 mandamientos ahora que se mueven a una tierra en la cual van a conquistar y se van a establecer en forma permanente. Esto es una dimensión del que tiene que enseñar la palabra de Dios, por eso no es nada simple esta tarea. Requiere muchos años de formación. Por ejemplo, ustedes y yo leemos 1 Corintios capítulo 10. Ahí habla de un problema que existía en aquellos años, que no existe más en el día de hoy. ¿Cuál era el problema? La carne sacrificada a los ídolos. En aquel entonces no había supermercados. Si uno quería comerse una buena parrillada argentina, ¿a dónde tenía que ir? Al templo a comprar la carne. Y esa carne se había sacrificado ¿a quién? A los ídolos. Y detrás de los ídolos están los demonios. Y entonces usted podía comer un asado. Eso es lo que... Perdón. Perdón. Bueno, interesantemente, Pablo les dice, oigan, los ídolos son nada. De todo lo que Dios ha hecho, coman tranquilos,
No por comerse un New York steak se van a agarrar dos demonios. No. Eso no funciona así. Pero había otros hermanos que tenían problemas con la conciencia, entonces Pablo tiene que decir, muchachos, bueno, si alguno, ese problema caducó. Usted se quiere comer una buena parrillada, vaya a Ralph's, compre buena carne, pídale acá al hermano Saúl que le traiga un buen New York bien blandito, de la mejor clase, y va a ver lo que es una buena comida. Entonces, eso es lo que el predicador tiene que hacer. Tiene que explicarle al pueblo y luego aplicarlo a la situación contemporánea, y eso es lo que Moisés va a hacer con esta nación. Ahora, seguimos adelante. Muy bien. Vamos al bosquejo que les hemos entregado. Porque la pregunta es, ¿qué contiene el libro de Deuteronomio? Y entonces vamos a ver que básicamente contiene 5 discursos de Moisés. Y esos 5 discursos los tienen ustedes bien marcados en este bosquejo que les estoy entregando todas las semanas. Ahora alguien va a decir, pastor, ¿por qué nos entrega este bosquejo usted? Para que cuando vaya leyendo Deuteronomio, sepa lo que está pasando. De manera que lea el libro de manera clara, con entendimiento. Entonces, fíjense ustedes. El primer discurso de Moisés lo encontramos allí en la sección 1, que dice un repaso de los errores de Israel y la manifestación del amor de Dios. ¿Dónde está eso? Bueno, allí a la derecha le dice los capítulos y versículos que abarca ese sermón de Moisés. Esta noche leímos un pedacito del capítulo 4. Vean ustedes la cantidad de material que contiene. Y entonces en este capítulo encontramos un racconto. ¿Qué es eso? Término italiano para decir un recuento, un recuerdo, un repaso. ¿De qué? De todo lo que ha pasado en esos 40 años. De cómo Dios ha tratado con este pueblo y cómo Él ha sido fiel. Entonces, ustedes tienen allí todas las divisiones, todos los detalles. Y es interesante que cada discurso de Moisés comienza el Señor dándonos la ubicación geográfica para decirnos dónde estaban y en qué momento. Juntos leímos hace un rato, capítulo 1, versículo 1, diciendo, esto fue allí en el monte, del otro lado, para papá. Y si se fijan, en el capítulo 4, versículo 44 en adelante, van a encontrar que también una vez más el Señor nos recuerda el contexto, el prólogo a este discurso que Moisés va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet Peor, en la tierra de Seón, rey. ¿Se dan cuenta todos los detalles? Cada uno de los sermones comienza de la misma manera. Al Señor siempre parece que le gusta ser detallista con estas cosas y ubicarnos a nosotros para que podamos sacar mejor el jugo de las enseñanzas. Ahora, en este primer discurso Moisés hace un recuento de la historia, es un repaso. Dios ha sido fiel con la nación, Dios ha bendecido esta nación. Dios tenía propósitos para ellos elevadísimos y tiene todavía cosas gloriosas que vienen en el camino, si es que el pueblo se mantiene en el centro de su voluntad. Viene el segundo sermón, que ustedes lo tienen allí, la información, desde dónde hasta dónde van. Y ustedes encuentran qué cosa, que en el capítulo 5 es una repetición de Éxodo 20 a la nueva generación, los 10 mandamientos. Y luego vemos las cosas que están delineadas allí. No voy a leer todo lo que está escrito en el bosquejo, esto es para vuestro estudio personal,
léanlo en casa, lean el libro, guíense por esto y van a encontrarle mucho sentido a la palabra de Dios. Y luego, fíjense que tiene dos partes este discurso. Va a tratar, como les decía hace un rato, legislación que ahora van a tener que obedecer, siendo que se han instalado en la tierra. Cuando llegaran a la tierra, ¿qué se iba a cortar? El maná. Todos estos 40 años estuvieron todos en welfare. Nadie trabajó. Todos tuvieron comida gratis y bebida gratis. El Señor les mandaba todo. Pero ahora van a tener que entrar a la tierra y van a tener que hacer un sacrificio y van a tener que trabajar. Y el Señor les dice, bueno, esto y aquello y aquello. ¿Hasta ahora han tenido gobierno? No. Ahora van a tener que establecer las cortes de justicia. Muy interesante lo que les dicen de cómo las ciudades de refugio, por ejemplo. Cómo Dios hizo un sistema para que si alguien mataba a alguien involuntariamente, tenía dónde escapar hasta que su caso fuera considerado, antes que otro lo agarre en el camino y lo mate en venganza. Es tremendo todas las provisiones que Dios hizo para este pueblo. Y es Moisés el que, siguiendo la voz de Dios, les da todas las instrucciones. Y en el tercer discurso, la tercera sección la tienen allí. El segundo discurso de Moisés es el corazón del libro, es el párrafo más largo. Y entonces uno encuentra que Dios, y esto es lo que parte el corazón de este libro, que Dios hace una profecía en cuanto a esta nación. Y que las cosas adelante no van a ir muy bien. Que a pesar de todo lo que Dios ha hecho, este pueblo a la larga se va a volcar a la idolatría. Y que a pesar de todos los milagros y de todas las cosas lindas que Dios hace, este pueblo no va a estar a la altura del llamado. Cuarto discurso nos cuenta los últimos eventos en la vida de Moisés. Y allí encontramos el canto profético de Moisés, cargado de promesas, bendiciones. Y el quinto vendría a ser la oración de Moisés. No es tanto un discurso, sino una oración de bendición donde él pronuncia la bendición de Dios para cada una de las 12 tribus. Y mis hermanos, yo les aliento a que lean detenidamente todas estas cosas y van a ser tremendamente bendecidos en vuestra vida personal, familiar, espiritual, en todas las dimensiones. Ahora, me gustaría, como todas las clases que hemos tenido hasta aquí, sacar algunas lecciones prácticas. En primer lugar, ustedes saben que a mí me encanta, primero ver quién es Dios, quién nos enseña este libro, acerca de nuestro Dios, acerca de su persona, acerca de sus propósitos. Solamente mirando el capítulo que leímos, capítulo 4, ¿cuánto hay acerca de la grandeza de nuestro Dios? ¿Qué nos enseña este libro acerca de Dios? Vean del versículo 32 en adelante. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo se ha hecho una cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? La respuesta es, nadie conoció a Dios. Los únicos que conocieron a Dios fue el pueblo hebreo porque Dios se reveló a ellos. Y mis hermanos, acá hay una aplicación que tenemos que hacer que creo que es muy importante. ¿Por qué no se nos quiere a los cristianos? ¿Por qué el mundo odia al cristiano? ¿Por qué continuamente nosotros tenemos un choque? Donde llegamos los cristianos chocamos con todo el mundo. ¿Por qué?
Todas las respuestas son válidas. Ahora, déjenme llevarlos a este punto. Porque este versículo contiene algo que ustedes y yo tenemos que manejar clarito. ¿Qué es esto? Mis hermanos, ustedes notan que en todas partes uno dice, Dios dice, y la gente, págate. Usted a mí no me va a predicar. Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que creer. Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿De dónde viene el conflicto? De este versículo. Porque lo que encontramos es el choque de Dios ideologías. Una que está basada en la revelación de Dios y otra que está basada en la especulación de la razón humana. ¿Se comprende? Por ejemplo, si ustedes y yo le preguntamos a un judío, ¿qué dijo Dios? ¿Qué hacía el judío? Miren al monte Horeb, miren al monte Sinaí. Ahí Dios se reveló a sí mismo, se dio a conocer, nos dio los mandamientos y nos dijo, este es el camino por donde tienen que caminar. Camina por acá y te va a ir bien, camina por allá, te va horrible. Pero los otros pueblos que no tenían a Dios, ¿eran monoteístas o...? Todos eran politeístas. ¿Por qué? Porque el ser humano, a quien Dios no se revela, no tiene cómo conocer a Dios. Por culpa del pecado que hay en el corazón humano, en la mente, que está oscurecida. Entonces, ¿dónde nació la filosofía? En Grecia. ¿Y qué quiere decir filosofar? Básicamente, la palabra quiere decir amor a la filosofía, a la sabiduría. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo no tengo conocimiento de Dios, yo me encuentro en un mundo que no entiendo y lo tengo que tratar de explicar. Entonces yo tengo que empezar. El sol sale del este o del oeste. Y uno dice, para mí sale del este. Y otro dice, no, para mí sale del oeste. Y anda a ponerte de acuerdo. ¿Y quién tiene razón? Ah, no, es cuestión de decisiones que hacemos y nos ponemos de acuerdo. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo bueno? ¿Asesinar a alguien es bueno? A mí me parece que sí, porque de esta manera servimos a Alá. Y a mí me parece que no, porque es tomar la vida humana. Y a mí me parece que tal vez que sí, en algunos casos se puede... ¿Se dan cuenta? El ser humano que no conoce a Dios especula de todo. Y como vive en tinieblas, vive especulando. Entonces, cuando nosotros llegamos y tratamos de hablar con esta gente, le decimos, Dios dijo, ah, no, con usted no se puede dialogar, usted es de mente cerrada, usted es dogmático, usted es un fanático, usted no entiende nada. Claro, es el choque de esto que estamos leyendo. Dios se mostró al pueblo de Israel y no se mostró ni a los griegos, ni a los de la India, ni a los de la China, ni a los de Japón, ni a nadie. Y ese es el choque que vamos a tener siempre nosotros. La gente no quiere escuchar la voz de Dios, ni que le digamos que hay absolutos, que hay cosas que son sí y hay cosas que son no. Y la dijo Dios, y ustedes obedecemos para bien o desobedecemos para mal. Y esa es la lucha que tenemos, la van a encontrar ustedes. Ahora les doy esta información porque ustedes que están sirviendo en muchas capacidades públicas, estas preguntas se las van a hacer. Y usted tiene que contestar adecuadamente. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor le dice. Yo me revelé a ustedes, yo hice cosas con ustedes. Por eso el judío no estaba basado en especulaciones, estaba basado en una experiencia de poder y de conocimiento de Dios que se manifestó a ellos. Vean lo que sigue diciendo. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales. No, esta es la soberanía de Dios. Esta es la elección de Dios. Esta es su decisión. ¿Por qué eligió Dios a los judíos? Porque se le dio la grandísima gana. Él es Señor. ¿Pudo haber elegido a los hindúes? Claro que pudo haber elegido a los hindúes. ¿Pudo haber elegido a los chinos? Claro que pudo. Pero Él eligió a Abraham. ¿Y quién le va a discutir al Señor? Él es Dios.
A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Marque ese versículo, hermano. Hay unos que dicen, no, Buda, Alá. No, compañeros. Dios habló. No hay otro Dios fuera de él. Es el único. Todos los demás son cuentos de hadas, ficciones. Márquelo, ese es un versículo importante. Y otra vez, desde el cielo te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere para mi vida? Sí, hermanos, aquí está. Es Él el que nos dio a conocer este libro bendito. En Él nos revela su voluntad. Nosotros no tenemos que especular. ¿Qué querrá Dios de mí que haga? ¿Qué querrá que haga? ¿Dónde? Está todo declarado acá. Está completo. Bendito sea el Señor. Entonces, uno dice, caramba, Señor, qué cantidad de información acerca de la grandeza de Dios. Y a este pueblo, Dios lo trata de cautivar vez tras vez con actos de amor, de poder, de decir, muchachos, aquí estoy. Avívense, dense cuenta, si me necesitan, avísenme, estoy a vuestras órdenes. Y esto es lo que Dios les trata de decir continuamente a través de los labios de Moisés. Segundo, ustedes se encuentran en este libro el corazón de la relación personal de un individuo con Dios. ¿Dónde está? Aquí en este capítulo encontramos la declaración que todo niño judío repite desde la cuna. Deuteronomio 6:4. Vamos a buscarla, mis hermanos, y márquenla. Por favor. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice aquí? Vean ustedes. Si ustedes les preguntan a un judío qué es esto, les va a decir este es el Shema. ¿Se van a acordar la palabra? No interesa. Sí, correcto. El Shema. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es la palabra que empieza cada discurso de Moisés prácticamente, donde dice, oye, ese es el Shema en hebreo. ¿Ok? Entonces, el judío, el corazón de la religión para él es el Shema. Y nos dice Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mis hermanos, acá es un problema donde los judíos tropezaron con el Señor. Y hasta el día de hoy tropiezan. Porque cuando el Señor hablaba, yo y el Padre uno somos, dijeron, este es hereje. Este está loco. Dijeron, si hay un solo Dios, y hay un solo Dios, y es el misterio más grande que tiene la fe cristiana, la Trinidad de Dios. Dijeron, ¿cómo es posible? Entonces, aquí el Señor les dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Prácticamente tendríamos que traducir mejor diciendo, Jehová es nuestro Señor y a Él solo le debemos lealtad. Entonces el próximo versículo nos recuerda el corazón. Cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mandamiento número 1? ¿Qué contestó el Señor? Exactamente este que está aquí, 6:5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y todo lo que viene después, todo lo que Moisés explicó con tanto detalle, el Señor lo resumió en el segundo mandamiento, que es, y a tu prójimo como a ti mismo. En esa frase el Señor resumió todo el libro de Deuteronomio. O sea, si vos realmente amás a Dios, vas a amar también a tu prójimo en consecuencia. Vas a amarle de manera honesta, honrada, lo vas a bendecir porque eres llamado a dar bendición. Y eso es lo que el Señor nos enseña en este libro. Pero hay más. Pasen a 10:12 de Deuteronomio. Les recomiendo que lo marquen en su Biblia. Porque aquí tenemos un resumen en un nutshell, como hablo el inglés. ¡Qué barbaridad!
Yes, yes. Aquí encontramos un resumen de lo que es la piedad, la relación con Dios. Vean lo que dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Noten bien, está hablando a gente que ha conocido el poder de Dios, ha sido redimido, han pasado por el Mar Rojo, han visto su provisión. Es gente que ha gustado la bondad de Dios. Esto no es para gente que no conoce a Dios. Esto es para gente que tiene una relación personal con el Señor. Dice, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con todo tu amor, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad, bendición, que todo te prospere, que todo te salga bien. Qué notable, ¿no? Bueno, ¿quieren que empiece a predicar un sermón de este texto? Empiezo hoy y termino mañana, ¿eh? ¿Cuánta carne en estas solas frases, queridos? ¿Se dan cuenta? En un solo versículo tenemos para hablar por horas de lo que el Señor... ¡Wow! ¡Qué tremendo este libro, hermanos! Este es el corazón. Ahora, vean ustedes, vamos de vuelta al capítulo 6, a continuación del Shema y el gran mandamiento. Allí hay una afirmación de lo que es el rol del hogar, el rol de los padres, en bendecir a la próxima generación con el conocimiento de Dios. Inmediatamente, qué cosa tan tremenda, que Dios le dice, vas a amar al Señor. Y lo segundo que le dice es, la religión verdadera comienza en el hogar, muchachos. Chicas, please. ¿Cómo dice el Señor? Bueno, ustedes ya lo han leído, ¿eh? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sigan leyendo. Este es el rol principal de los padres en un hogar que dice conocer a Dios. Pasarle la fe a la próxima generación. Y como ustedes se dan cuenta, no es un trabajo opcional de tanto en tanto, sino que es un trabajo continuo de insistencia. Porque como el mal está ligado en el corazón de todos los que nacemos en este mundo, no es cuestión de decirle, hey, ya está. No, dale, que machaca, que machaca y que machaca. El rol del hogar. Lean todo lo que dice. Hay mucho más. Descúbranlo ustedes. El tema de la obediencia. Mis hermanos, lo que define la madurez de un cristiano no es cuánto sabe, sino cuánto obedece. Es muy fácil marearse en la vida cristiana, pensando, bueno, yo ya vengo hace 5 años, me sé los primeros 5 libros de memoria, qué hazaña tremenda. ¿Cuántos pueden decir Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio? Me decía Hans. Bueno, el martes que viene voy a tomar examen de memorización, ¿eh? ¿De qué se ríen, incrédulos? A propósito, ¿cuántos pueden decir Génesis? ¿Nadie? ¿Ningún convertido en esta casa? ¿Cuántos pueden decir de memoria en serio? ¿Cuántos saben los 66 libros de memoria? Uno, dos. Estoy buscando convertidos, che, qué poco. Si el Señor viniera y dependiera de la memorización, no, que se van 2 o 3 nomás, che. Bueno, queridos, háganse un favor a ustedes mismos para medir vuestro crecimiento en el Señor. ¿Qué tal si para la semana que viene nos memorizamos los 5 primeros libros de la Biblia? De manera que cuando el pastor diga, vamos a buscar el número, usted no empiece por acá por Apocalipsis, hermano, en la concordancia. Sino, números, ya lo estudiamos con el pastor allá, sí.
¿De qué habla Números? Ah, sí, permíteme que te explique. Números habla del pueblo en el monte Oreb y de ahí hasta Cades Barnea y desde ahí por el desierto. Wow. Y la gente va a decir, pero ¿cómo sabe este hermano? Impresionante. Bueno, volvamos al tema. Ya, marquen 5:29. 5:29, por favor. Vean este versículo. Aquí es el Señor que habla. Aquí es el Señor que está diciendo lo que Él siente en el corazón hacia ustedes y hacia mí, hacia aquel pueblo. ¿Qué dice? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien por un ratito? Vean el propósito del Señor. ¿Para qué nos ha dado Deuteronomio? ¿Qué quiere hacer el Señor? Bendecirte a ti, bendecirme a mí, bendecir a mi hijo, bendecir a mi nieto, bendecir a todas las generaciones. Mis hermanos, uno puede pasar por este libro hablando de promesas tras promesas tras promesas. Vean 8:18. A veces nos preocupamos por el trabajo, ¿qué va a pasar conmigo? Vean lo que dice. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Mis hermanos, estamos cargados de promesas. Cuando hay luchas espirituales, vean capítulo 7, versículo 21. Cuando Satanás parece que nos va a comer vivo, que se va a llevar a nuestros hijos, que va a destruir todo, ¿qué dice? No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Digamos amén, hermanos. ¿Qué les puedo decir? Uno puede hablar de este libro y déjenme llevarlos. Capítulo 33. (33, 27). Cuando el mundo se te desmorona y vienen las pruebas y piensas que Dios se ha olvidado de ti. Acá Moisés está bendiciendo al pueblo y nos recuerda, 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. ¿Y cómo dice después? Y acá abajo los brazos eternos. La figura del lenguaje es muy simple. Es un padre que ha cargado a un bebé en brazos y lo está llevando. Ustedes y yo tal vez, no sé ustedes, yo sí, hay días cuando parece que la vida no tiene más sentido, que las cargas son imposibles, que parece que todo se viene a desmoronar abajo, que todo se cae, que nada va a salir. Y es en esos momentos cuando la paz de Dios invade el alma del cristiano y nos dice, hijo, quédate piola nomás. Él habla argentino. Y yo te tengo en mis brazos, querido, y de esos brazos nadie te toca. Mis hermanos, así es nuestro Dios. Ahora, queridos míos, yo leo este libro y mi corazón se pone en fuego. Uno lee este libro y se puede permanecer callado. Por eso uno dice, cuando estamos congregados como iglesia, no debería ser la oración algo que explota, que brota de nuestro corazón en forma continua. El que ha conocido a Dios se puede quedar callado. Mis hermanos, es imposible. El cristiano que va conociendo a Dios y Dios es alguien que explota en alegría. No hace falta tener un
vocabulario elevado, ni sofisticado, ni bíblico. Usted también me escucha orar a mí. Yo tengo que orar como el pastor Jorge. Bueno, porque hubiera querido que escuchara mi oración cuando tenía 11 años y me dijeron así de sorpresa, como hacían allá en la iglesia, Jorge, ora. Y me agarraron ahí y empecé a temblar para arriba y para abajo. Y debo haber dicho, Señor, te amo, ¡pum! Y fue la mejor oración que hice en mi vida, posiblemente. Pero en todas las cosas vamos creciendo. Y mis hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón está lleno de Dios, de nuestra boca solamente salen bendiciones. Y cuando el corazón está seco y sin vida, salen críticas y maldiciones para todos. Nunca se olvida, hermano. Bendecir quiere decir hablar bien de otro. Bendecir a Dios en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor. ¿Qué quiere decir? Hablemos bien del Señor, démosle gloria, reconozcamos sus atributos, su bondad para con nosotros. ¿Qué les puedo decir, compañeros de milicia? Biblias cerradas conducen a vidas. Al invitarlos a este curso, queridos, espero que sea un peregrinaje que cambie tu vida. Ahora, yo les doy la sal para despertarles la sed. Pero muchachos, ustedes y yo no tenemos que tirar de cabeza al lago para tomar el agua. Vamos, compañeros, alegremos el corazón de nuestro Padre. Aquí el Señor, hablando a este pueblo, le dice, pero me van a abandonar, me van a dejar. Lean lo que le dice a Moisés. Y la vez pasada, un viernes a la noche, estábamos meditando en la historia del becerro de oro. De cómo, año tras año, hay hermanos que caen del camino y abandonan y se les apaga la llama. Yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para ustedes, yo no quiero eso para nadie. Estamos en una lucha. El pecado nunca cesa, la carne nunca deja de atacar, de tentar, Satanás nunca cesa con sus insinuaciones. Pero mis queridos, Dios nos llamó a una vida de conocerle a Él, de amarle, obedecerle. Y cada uno tiene tanta bendición de Dios como anhela recibir. ¿Quieres más de Cristo? Ama más a Cristo. ¿Quieres que tus hijos tengan más y más bendición? Obedece más al Señor. No seas descuidado con su palabra. Y mis hermanos, yo les recomendaría, muchos de ustedes han nacido aquí en comunidad y esta práctica no la tienen. Pero ustedes conocen la cantidad de gente que anda de iglesia en iglesia buscando experiencias. Las experiencias no ayudan a nadie, compañeros. Lo que al creyente le da el vigor y la autoridad es espiritual, es este libro. Es este libro bendito, no solamente escuchado, sino aplicado al corazón y a la conducta diaria. El creyente que está fundamentado en este libro, el diablo dice, con ese no me meto. Pero los creyentes que no estudian este libro, bueno, el diablo los baila. Les gana como Alemania-Brasil, 7-1. Así que, compañeros, amemos este libro. Leámoslo, creámoslo. Todas estas promesas, pidámosle al Señor que las aplique a mi corazón. Porque les digo algo, uno puede leer la Biblia por años y no sentir la voz de Dios en este libro. Leerlo como, Deuteronomio. Allá en los campos de Moab habló Moisés. Nice. Chao. Good night. Pero ustedes vieron qué lindo que es cuando lo tomamos con la actitud correcta y sentimos la voz de Dios que nos habla directamente, que nos dice, hijo, esto es para vos. Esto es para vos. Y esa es la voz del Señor. Es maravilloso. Así que, compañeros míos, hermanos, amados, sigamos creciendo en todo en el Señor. Él es digno de toda nuestra adoración, Él es digno de todo nuestro amor. Con el Señor y su palabra en nuestra mano, podemos vivir vidas que le glorifiquen llevando fruto en todo. Amén.